María Corina Machado ha hecho un movimiento estratégico para agregarle un grado más de necesidad a Trump de encargarse de Maduro y de su combo. Un detalle que encaja perfecto con la narrativa y con los mejores intereses de los Estados Unidos. Les hablo de una jugada casi maestra, porque viene literalmente, a como decimos en criollo, a meterle el dedo en la llaga a Trump. Y ya les cuento. Un informe de inteligencia revela que el ELN actúa como brazo armado de Maduro y del Cártel de los Soles con apoyo de Hezbollah, nada más y nada menos, ¿no? Pero, hey, son unas santas palomas, según Petro y según la Sheinbaum esta, ¿no? Revisando los portales anglosajones, me encuentro con una noticia sumamente interesante que quiero traerles el día de hoy. Follow the money, sigue el dinero, como siempre digo en este espacio. Y es que inversionistas ven con muy buen ojo la presión de Trump para derrocar a Maduro. En una Venezuela, con respeto a los derechos fundamentales, las oportunidades son infinitas y así lo están avistando. Y por la situación de la región, República Dominicana pospone la Cumbre de las Américas. Un detalle no menor, ¿verdad? Pues de esto y más hablamos el día de hoy, martes 4 de noviembre de 2025. Yo soy Augusto Navarro y esto es Apolítico. Comenzamos. Durante muchos programas, mucho antes de que el tema del despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe estuviera llenando los titulares y los analistas de turno, aquí en este espacio propusimos algo que en su momento parecía casi herético: cambiar la narrativa dentro de la oposición real venezolana. Porque hasta hace apenas 2 meses hablar de una opción militar contra el régimen de Nicolás Maduro era visto casi como un sacrilegio. Los mismos voceros que hoy se pronuncian con entusiasmo por el avance de la comunidad internacional hace poco condenaban toda posibilidad de acción de fuerza, incluso en defensa propia, incluso frente a un régimen que asesina, encarcela y que trafica como Estado. Nosotros dijimos desde entonces que el primer paso no era militar, sino que era narrativo. Que si Washington no veía el peligro que representa la peste roja para su propia seguridad nacional, jamás se movería, no digo un barco, una moneda. Y que el error de la oposición era no solo moral, sino estratégico o comunicacional. Seguir describiendo a Maduro como un dictador local, cuando en realidad dirige un cártel transnacional con vínculos terroristas. Y es que era necesario despertar a Estados Unidos, hacerle entender que el régimen de Maduro no era un problema venezolano, sino una amenaza hemisférica, con ramificaciones en narcotráfico, lavado de dinero, tráfico de armas, cooperación militar con Irán, Rusia, China y hasta vínculos con células de Hezbollah que operan en Venezuela. Lo dijimos acá hace casi un año, cuando explicamos con lujo de detalle lo que significaba el Cártel de los Soles. Y advertimos que mientras la política norteamericana no internalizara esa amenaza, seguiría viendo a Venezuela como un tema de derechos humanos y no como lo que realmente es, aparte de los derechos humanos, las violaciones, un foco activo de narcoterrorismo con capacidad de desestabilización continental. Pues bien, fast forward, avanzamos en el tiempo. Hoy la narrativa cambió. Y cambió tanto que lo que antes era impensable, hoy es el tema central en los despachos del Pentágono y también del Consejo de Seguridad Nacional: el abordaje militar del conflicto venezolano. La conversación pasó de la diplomacia a la defensa, de los comunicados a los cruceros en el Caribe. Y lo más importante, ya no se discute si el régimen de Maduro es una amenaza, sino cómo y cuándo se puede neutralizar. Gratamente sorprendido, debo decir, que esta transformación narrativa también ha alcanzado a líderes que hasta hace poco hablaban con mucha cautela sobre el uso de la fuerza. Y entre ellos, sí, una figura que había sabido entender el pulso geopolítico del momento, María Corina Machado. Porque en su más reciente entrevista, María Corina no solo denunció la magnitud del crimen chavista, sino que tocó un nervio político dentro de los Estados Unidos. Pero escuchemos primero el fragmento. ¿Cree usted que parte del interés del presidente Trump está relacionado con sus creencias sobre las elecciones de 2020 y la acusación de que las máquinas de votación y personas cercanas al círculo de Maduro estuvieron involucradas en las elecciones que él cree erróneamente que le fueron robadas en 2020? Bueno, en primer lugar, no tengo ninguna duda de que Nicolás Maduro, Jorge Rodríguez y muchos otros. Está bien
Ya sabe, los artífices de un sistema que ha manipulado elecciones en muchos países, incluyendo Estados Unidos. No tengo ninguna duda al respecto. Y están totalmente involucrados en actos ilícitos en muchos países. No me cabe duda de que Nicolás Maduro y muchos otros de ese conglomerado son los artífices de un sistema que ha amañado elecciones en muchos países, incluyendo Estados Unidos. Una frase que para algunos podría pasar como una simple acusación. Pero señores, en política internacional esas frases son misiles. Y María Corina acaba de lanzar uno directo al sistema nervioso del trumpismo. Porque nos guste o no, estemos de acuerdo o no, Donald Trump está convencido de que fue víctima de fraude en las elecciones de 2020. Y ahora, con esta afirmación, la líder venezolana acaba de conectar la narrativa del fraude interno norteamericano con el crimen electoral internacional patrocinado por regímenes autoritarios como el de Maduro. En otras palabras, ha vinculado nuevamente la batalla de Trump con la batalla nuestra. Y esa es una jugada maestra. Porque en política los símbolos a veces importan más que los argumentos. Y cuando alguien como Trump escucha que el enemigo que lo traicionó electoralmente es el mismo que envenena al continente con cocaína, petróleo robado o contrabandeado, desinformación digital, etc., la reacción no va a ser diplomática, es un poco más visceral. Por eso digo que María Corina acaba de poner sobre la mesa una carta que le da a Trump una motivación extra, una justificación ideológica, incluso emocional, para mandar a pasear sin retorno a Maduro y a su combo. El tablero cambió, y aunque algunos aún no lo notan, la narrativa que se sembró hace un año está floreciendo ahora en forma de portaaviones, sanciones reforzadas y un lenguaje militar que ya no se oculta tras la diplomacia. El tiempo de los comunicados terminó. Fíjense lo que acaban de escuchar. Ahora comenzó el tiempo de las decisiones. Y una alianza criminal ha emergido desde las entrañas del continente, tejida con oro, con polvo blanco y también con poder político. No es una teoría ni tampoco es un rumor, es el retrato de una maquinaria transnacional del crimen que une a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, el ELN, al régimen de Nicolás Maduro y al grupo terrorista Hezbollah, y también a los cárteles más poderosos de Brasil. Un triángulo infernal que hoy convierte a Venezuela en el epicentro de un nuevo orden delictivo global, tristemente. El informe al que tuvo acceso el medio colombiano Cambio, elaborado además por la Unidad de Análisis de Conflictos Híbridos de América Latina, no deja espacios para la duda. El ELN ya no es una guerrilla aislada, es un proxy estratégico al servicio del régimen venezolano. Vaya sorpresa, ¿no? Un ejército irregular armado, financiado y protegido por el Cártel de los Soles, la organización criminal que opera dentro del corazón del mismo Estado venezolano. Durante más de 4 décadas, señores, esta alianza se ha cocinado en la sombra. Desde los años 80 incluso, cuando las guerrillas cruzaban el río Arauca y eran recibidas como compañeros de lucha por el chavismo naciente, hasta hoy, donde sus comandantes, alias Gavino, Pablito y Pablo Beltrán, viven bajo el resguardo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en Zulia, en Apure y también en Amazonas. Hoy, esa vieja hermandad ideológica se ha transformado en un sindicato criminal con cobertura diplomática. El informe es brutal en sus detalles. Armas suministradas directamente por la FARC, operaciones conjuntas y el vínculo directo con Diosdado Cabello, señalado como el eje político de operaciones del Cártel de los Soles. Cabello no solo coordina, según las fuentes de inteligencia, la expansión del ELN en el territorio venezolano, sino que usa la guerrilla para exportar cocaína, contrabandear oro, con rutas blindadas por la complicidad de militares, jueces y cuerpos de seguridad del Estado. Por eso siempre yo repito en este espacio, Cabello es el jefe del ELN. Y si la historia terminara allí, ya sería devastadora, pero no. El informe revela que Hezbollah juega un rol fundamental en la estructura, a través de empresas fachadas iraníes. La red terrorista libanesa utiliza vuelos de Mahan Air desde Caracas para trasladar cargamentos de droga hacia África Occidental, Medio Oriente y Europa. Por eso es que uno ve en esos vuelos esas trayectorias extrañas. Es la convergencia perfecta entre el terrorismo, el narcotráfico y la geopolítica. Un puente aéreo entre el Caribe y el Levante, donde el crimen organizado se funde con una especie de ideología y el poder.
A la ecuación se suman los cárteles brasileños, el primer comando da Capital, el PCC, y el comando Vermelho, que acaba de sufrir fuerte baja, son quienes controlan las rutas fluviales amazónicas que conectan con Venezuela. Estas organizaciones tradicionalmente rivales hoy colaboran bajo una misma sombrilla operativa: mover el polvo blanco, el oro contrabandeado de Delcy y las armas con el respaldo del Estado venezolano, las de Padrino López. Una alianza que atraviesa selvas, fronteras y océanos, amparadas por la corrupción institucional bestial de Caracas. El resultado de esta convergencia se ve en la frontera. El Catatumbo y Táchira se han convertido prácticamente en zona de guerra. Desde enero de 2025, ¿se acuerda? El ELN lanzó una ofensiva contra las disidencias de la FARC por el control del narcotráfico, luego de que un cargamento destinado al general Jesús María Mantilla Oliveros fuera vendido al cártel de Sinaloa. Qué maravilla, ¿verdad? Qué belleza. La respuesta fue inmediata. Diosdado Cabello ordenó movilizar efectivos de la FAN para que, fuera de cámaras, fueran a apoyar al ELN. El saldo: 80 muertos y miles de desplazados. La frontera no es una línea entre dos países hoy, es un corredor del crimen con uniforme y con bandera. Mientras tanto, Caracas y el propio ELN niegan todo. Alias Antonio García, el comandante de la guerrilla, jura en redes que jamás se ha capturado a un militante del ELN con 1 gramo de cocaína. Te tienes que reír. Pero los satélites y los radares y las interceptaciones cuentan otra historia. Una historia donde los vuelos de Mahan Air no transportan turistas y los camiones de la FAN no llevan medicinas, sino lingotes y droga. Hoy el mapa del crimen organizado en América del Sur tiene un nuevo eje: Caracas, Teherán y Beirut. Una triada que combina el fanatismo político con la estructura del narcotráfico y el músculo militar del Estado. El resultado: un híbrido que ni las democracias más fuertes pueden ignorar. Este informe no es solo una denuncia, es una alerta estratégica. El régimen de Maduro no es un problema interno de Venezuela, señores del mundo. Es un actor criminal con alcance transnacional. No es problema de Trump solamente, o mejor dicho, no solo se debería encargar Trump. Su influencia se extiende más allá de la selva del Amazonas, hasta las redes financieras del Medio Oriente. Y su colapso, cuando ocurra, no será solo político, sino tectónico, porque desmontar esa red requerirá más que sanciones. Requerirá una respuesta coordinada entre gobiernos, agencias y ejércitos. Y mientras tanto, el silencio de Maduro en todo esto lo dice todo, porque quien gobierna desde el crimen no puede dar ruedas de prensa, da órdenes de contrabando. Y quien protege a terroristas y narcotraficantes no necesita aliados, se llena de cómplices. Y a medida que el presidente Donald Trump adopta una postura cada vez más agresiva hacia un cambio de régimen en Venezuela, los gigantes internacionales de inversión ya están observando los posibles beneficios, vaya que sí, que traería la caída de Nicolás Maduro. Durante las reuniones del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial del mes pasado en Washington, Barclays organizó una reunión privada para hablar sobre las oportunidades de inversión con la líder opositora venezolana María Corina Machado, según contaron 2 fuentes familiarizadas con ese encuentro al medio Semafor, y esta noticia la extraemos de allí. La reunión contó con una amplia asistencia de firmas de inversión, fondos de cobertura y otros interesados en futuros negocios con Venezuela, explicó Rafael de la Cruz, director de la oficina estadounidense de Machado, y de Edmundo González Urrutia, quien es reconocido por Estados Unidos, no olvidemos nunca, como el ganador de las elecciones venezolanas. El equipo de la líder opositora también ha mantenido conversaciones informales con el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo sobre el futuro de Venezuela, añadió de la Cruz. Hemos estado en contacto con varias empresas que muestran cada vez más interés en la posibilidad de abrir en Venezuela negocios, dijo en una entrevista. Además, la oficina principal de inversores del VS elaboró el mes pasado un memorando de 8 páginas centrado en visualizar el día después de mañana, en esa Venezuela que viene. El documento de investigación destacó el enfoque belicista de la administración de Trump hacia Caracas y señaló que la transición de Venezuela, fuera del chavismo, podría desbloquear grandísimas oportunidades, en parte por nuestras reservas petroleras, pero también por una economía que está severamente subutilizada, de rodillas, rodilla en tierra. El aumento del interés coincide con el despliegue de activos militares de Estados Unidos en la región, por supuesto,
y el desarrollo de posibles planes para nuevas acciones en Venezuela. Aunque los funcionarios del gobierno han evitado decir abiertamente que su objetivo es el cambio de régimen, Trump ha centrado sus declaraciones públicas en la lucha contra los cárteles de la droga y a entender pareciera que la meta final es democratizar Venezuela y los beneficios resultantes de la inversión que están en el centro de las expectativas de los inversionistas. Actualmente Venezuela opera en una economía basada en efectivo, usted lo sabe, con una producción petrolera afectada por las sanciones, que Trump endureció además y que por si fuera poco el país carece de muchísimas cosas. Pero es que además de las reservas de petróleo, el VS destacó el suelo fértil de Venezuela, nuestra ubicación privilegiada para desarrollarnos como un centro de transporte para las Américas y para Europa. La posibilidad de la caída de Maduro en Venezuela es ahora más realista que nunca. Aunque no avance al paso que nosotros queremos, aquí estamos mejor que antes. Trump habló con dureza contra el dictador en su primer mandato, pero ahora ha tomado medidas mucho más frontales, más confrontacionales últimamente. Y pese a las advertencias de algunos analistas sobre un posible caos si Maduro fuera derrocado, una avalancha de dinero extranjero y privado podría evitar que Estados Unidos tuviera que financiar la reconstrucción del gobierno y la economía venezolana, la nueva. Ciertamente, las posibilidades de cambio en Venezuela son ahora más claras para la comunidad empresarial que antes. Eso es seguro, dijo De la Cruz a Semafor. Los legisladores republicanos de línea dura celebran los esfuerzos de la administración Trump contra el régimen de Venezuela, no contra Venezuela, aunque algunos han expresado reservas sobre la expansión del papel militar estadounidense en la región, incluidos los continuos ataques aéreos letales de Trump contra estas embarcaciones de narcotráfico. Pero la mayoría ve poco beneficio en oponerse. Lo bueno es que tienen muchos recursos naturales, dijo a Semafor el senador Rick Scott, republicano por Florida, refiriéndose a las oportunidades de inversión en una Venezuela post-Maduro, por favor, Dios mío, amén. En una democracia en Venezuela, sus recursos son enormes, así que habrá mucha gente que quiera invertir. Así es. El memorando del US describió el futuro de Venezuela como una tierra de oportunidades y agregó, el punto es que existe una hoja en blanco. Venezuela tiene espacio para todo porque actualmente hay muy poco. El equipo opositor venezolano se muestra cada vez más abierto sobre su visión de reconstrucción. En un evento de Fortune a finales del mes de octubre que acaba de pasar, Machado habló virtualmente sobre lo que describió como una oportunidad económica de 1.7 billones de dólares en el país. Billones para nuestros billones, no los que usan los americanos. Nuestros billones, no los que se usan acá en Estados Unidos. El equipo opositor dijo a Semafor que incluso presentó sus ideas de inversión para Venezuela a la administración Trump, así como a la administración Biden, aunque no está claro cuán formales fueron esas presentaciones. Los legisladores republicanos dejaron claro que no esperan que el gobierno estadounidense use dinero de los contribuyentes para reconstruir al país, a Venezuela. Faltaba más. Habrá empresas estadounidenses que van a invertir, pero nuestros contribuyentes federales no tendrán que hacerlo, dijo Scott, y así debe ser. No necesitamos reconstruir Venezuela, necesitamos liberar a Venezuela de los cárteles de la droga que impiden el crecimiento, encabezados por un dictador corrupto que es un narcotraficante acusado, declaró a Semafor también el senador Lindsey Graham, republicano por Carolina del Sur. Creo que habrá muchos negocios yendo a Venezuela si se logra un mejor entorno empresarial. O lo básico, libertades económicas y respeto a la propiedad privada y a los derechos civiles. El posible nuevo gobierno venezolano tendría que deshacer varias o casi todas las prácticas de Maduro para generar confianza entre los inversionistas, como por ejemplo, restaurar los derechos de propiedad y negociar con Estados Unidos ese alivio de sanciones, puntos que se trataron durante la reunión organizada por Barclays la semana pasada. Además, semanas atrás. Además de las posibilidades de negocio que ofrecería una Venezuela post-Maduro, también existen múltiples obstáculos y posibles resultados, señaló el Dr. Evan Ellis, investigador asociado senior no residente del think tank del CSIS. Ellis describió 3 escenarios probables para el futuro de Venezuela. ¿Cuáles son? Ok. Uno, en el que los líderes militares venezolanos toman el asunto en sus manos y deponen a Maduro. Poco probable, digo yo. 2, donde la administración Trump lleva a cabo una gran operación para desalojarlo, más probable. Y una tercera opción basada en un acuerdo
para dejar algunos elementos del régimen actual del poder con la promesa de una transición hacia la democratización, cosa inaceptable. Creo que cada uno de esos tres caminos conducen a una perspectiva diferente para el entorno de inversión, afirmaba Ellis. El hecho de que los inversionistas estén considerando abiertamente a Venezuela demuestra cuán en serio se está tomando la postura de la administración Trump contra el régimen. Claro que ayuda a que Machado haya ganado el Premio Nobel de la Paz este año, lo que añade un nuevo impulso al movimiento anti-Maduro o pro-libertad. Lo que hace aún más curioso todo esto es que el propio Trump no se haya pronunciado sobre el potencial de las empresas estadounidenses para hacer negocios en Venezuela. Al fin y al cabo, hace unos meses, el presidente propuso convertir Gaza en la Riviera del Oriente Medio. Imagínese usted lo que podemos hacer en Venezuela. Y la Cancillería de la República Dominicana anunció este lunes que pospone para 2026 la 10ª Cumbre de las Américas, que estaba prevista celebrarse entre el 4 y el 5 de diciembre en Punta Cana, después de un cuidadoso análisis de la situación en la región. En el año 2022, al momento en que asumió la responsabilidad de realizar esta cumbre, eran imprevisibles las profundas divergencias que actualmente dificultan un diálogo productivo en las Américas. A esta situación se suma el impacto causado por los recientes eventos climáticos que han afectado gravemente a varios países del Caribe, explicó la Cancillería Dominicana en un comunicado. El anuncio del gobierno dominicano, el 30 de septiembre, de no invitar a Cuba, a Nicaragua y a Venezuela a fin de favorecer la mayor convocatoria y asegurar el desarrollo del foro, generó críticas, y la decisión de la comunistita de México, Claudia Sheinbaum, y de su colega de Colombia, Petro, de no asistir a la cita. Bueno, no nos perdemos nada con esa basura. Esta proposición conlleva nuevas consultas sobre la fecha de la cumbre y ampliar el diálogo para incluir nuevos gobiernos democráticamente electos y que no tengan ese talante comunista. La decisión de aplazar la cumbre para el próximo año ha sido consensuada con los socios más cercanos, incluyendo los Estados Unidos, impulsor original de ese foro, y también con otros países claves, apuntaba la Cancillería en su comunicado. Todos los recursos invertidos hasta la fecha servirán para el año próximo, incluyendo reuniones hemisféricas programadas en nuestro país, añadió el comunicado tras señalar que la medida de aplazamiento también se acordó con los representantes de las principales instituciones internacionales involucradas en la organización de esa cumbre. Y es que desde que se aprobó como sede República Dominicana ha venido trabajando arduamente para garantizar el éxito del evento y ha cumplido cabalmente con todos los requerimientos de ese compromiso. El Ministerio de Exteriores entonces expresó su agradecimiento a todos los esfuerzos por apoyar la organización de este cónclave. Entre estos, citó a países hermanos, organismos internacionales, representantes del sector privado, de la juventud, de la sociedad civil y las instituciones del gobierno dominicano, cuyo compromiso y entusiasmo han sido esenciales. República Dominicana sí reafirma su apuesta por el multilateralismo, la política de buena vecindad y las alianzas para impulsar la integración regional, pero al igual que muchas otras naciones, está clara que algo puede estar por venir con efectos de cambios profundos en la geometría del poder en nuestro continente. Saludos especiales para Juan Carlos Gordon, para Lezama por el Mundo, nuestro panita, para Carlos Ríos, que nos escribe desde Australia y también nos hace un aporte, Isa Arbelo y Jolly Francis Castellanos, todos por sus aportes mediante los Super Thanks, vitales para seguir haciendo ejercicio del periodismo independiente y que se mantengan este tipo de plataformas todos los días funcionando. Bendiciones para todos. Señores, comentar, darle like y compartir este video es una forma grandísima de ayudarnos y no cuesta nada. Los botones están acá abajo, es rápido, es gratis y créanme que marca la diferencia. Y todo sigue cambiando, así que como siempre te pido, suscríbete si no lo has hecho para que sigamos peleando juntos, para que te llegue esa notificación de cada vez que sacamos un programa nuevo, como el de hoy, que también salió en un horario irregular, porque se vienen cosas. Y como siempre decimos, libertad o nada, porque seremos libres.